Amito Fo, Amito. bienvenidos y bienvenidas a un nuevo curso. Hoy nuestro curso tiene el título de Ego e Interdependencia. Hoy empiezo interrumpiendo. ¿Me explicás? Sí. ¡Qué bueno! Ya empezamos así. ¿Me explicás, por favor, eso de Amito Fo? ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo no? Porque la ¿Cómo verdad que los no? veo que se saludan así, pero no sé qué están diciendo ni qué están haciendo. Perfecto. Bueno, mira, voy a escribir en el chat Amito Fo. Es la expresión china, ¿sí? Es una expresión china, donde Fo significa Buda en chino. Y Amito es el nombre en chino del Buda Amitabha. Entonces, simplemente en chino, en la tradición china, Amito Fo significa Buda Amitabha. El Buda Amitabha es el Buda de la meditación, es el Buda del atardecer, tiene muchas cualidades el Buda Amitabha, pero fundamentalmente Buda de lo la asociamos, compasión. el Buda de la compasión, lo asociamos con la compasión y con la práctica de la meditación. Entonces, simplemente la expresión Amito Fo es un saludo, pero al mismo tiempo es algo así como a quien saludo, le estoy diciendo, reconozco el Buda que hay en ti. Y ante eso me inclino, ante eso me reverencio. Entonces uno está reverenciando la budeidad que existe en cada una de las personas que saluda. Ok, gracias. Eso es Amito Fo. Muy bien. Decía, el curso de hoy se llama Ego e Interdependencia. Por lo que me parece muy prudente comenzar definiendo qué es el ego y qué es la interdependencia. ¿A qué llamamos ego en budismo? Para el budismo, la palabra ego o la palabra yo es exactamente lo mismo. No hay diferencia. El ego o el yo es lo mismo, ya que la palabra ego es el sinónimo de yo en latín. Y el yo del que hablamos en budismo no es el mismo yo del que habla el psicoanálisis. Para el psicoanálisis, el yo es una de las tres instancias psíquicas, ¿sí? Perdón, una de las tres cualidades psíquicas. Están el ello, el yo y el superyo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el yo desde la filosofía budista. Desde la filosofía budista vamos a hablar del yo, para decirlo en principio, a grosso modo, como la personalidad, como aquellas cualidades que me definen como quien soy. El yo se va construyendo poco a poco, el ego se va construyendo poco a poco. Cuando nacemos, no existe una conciencia yoica, una conciencia egoica. Es decir, un bebé nace y no es capaz de diferenciar entre el yo y el no yo. Todo es una masa indiferenciada de experiencias, de sensaciones. No hay límites, no hay reconocimiento de formas, de objetos en un principio. A medida que va pasando el tiempo y el psiquismo se va estructurando, el bebé comienza a reconocer la primera gran diferenciación, que es la existencia de lo que llamamos yo y lo que llamamos no yo. Es decir, empieza a reconocer el bebé
que tiene, o la bebé, que tiene una experiencia individual separada de lo otro. ¿Cómo se empieza a dibujar esto en el psiquismo y comienza a estructurarse gracias a este reconocimiento el psiquismo? Bueno, fundamentalmente ocurre en el momento en que el bebé toma la teta. El bebé siente una experiencia desagradable, una molestia por acá, lo interpretamos como hambre, y algo se acerca, se le pone en la boca, algo más o menos calentito, y le empieza a bajar algo calentito y le calma esa sensación. Con la repetición de esta experiencia, el bebé entiende que cuando siente eso, llora, y porque llora, viene esa teta que trae leche calentita y lo alimenta. Entonces, así va entendiendo que él mismo no la puede generar, entonces hay algo que está viniendo de afuera. Esta es la primera gran experiencia de dualidad que empieza a dibujarse en la mente de los seres humanos. Este es el esquema básico de lo que vamos a llamar dualidad y de lo que vamos a llamar yo y no yo. Ya que a partir de ahí las experiencias vividas van dibujando cada vez más una línea muy concreta que separa el yo del no yo. De modo que podemos decir que cuando nacemos en un mundo no dualista, porque la experiencia es absolutamente indiferenciada. Y a medida que vamos creciendo, el ego, el yo, se va conformando, se va construyendo, y es justamente eso lo que construye la percepción dualista del mundo. Como logro percibir que existe un yo y un no yo, luego empiezo a diferenciar las distintas cosas, formas, objetos y demás del todo el no yo. Entonces esto se transforma en un mate, esto se transforma en un termo. Esos cuadraditos que yo veo ahí representan personas, etcétera, etcétera. Todo el mundo no yoico también se va diferenciando y la dualidad se multiplica exponencialmente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Seguimos entonces. Es necesario y es saludable. Hay una duda de Susana. Sí. Susi. A ver, cuando nacemos, bueno, nos separamos del cuerpo de la madre, el físico, ya cortamos el cordón y nos separamos físicamente. Sí. Pero toda esta situación no sé cómo diría, yo le llamaría el territorio emocional del bebé, queda fusionado a mamá. Sí. Y ahí hay algo porque estuvimos 9 meses en la panza sin sentir esa cosa que es hambre y esa cosa que es frío y todo eso. Claro. Entonces ahí lo que seguiría estando unido hasta que empezamos a poder usar nuestro cerebro que empiece a desarrollar, porque nacemos muy inacabados, no tenemos el cerebro desarrollado como para percibir esta dualidad de la que estás hablando, ¿no? Sí. Entonces, la parte emocional, bueno, no sé cómo es para el budismo esto de, bueno, está todo unido, ¿no? Lo emocional con lo físico, eso sería la construcción de todo el yo, por lo que vi en el primer curso. Claro, lo que ocurre es que al principio, hasta que no se diferencia el yo del no yo, la experiencia de vida es tanto emocional como somática, como física.
Y no hay una diferenciación. El bebé no puede discriminar cuerpo de emoción. De hecho, esta es una discriminación que hacemos gracias a que tenemos la herramienta de la dualidad, porque en realidad no hay emociones sin cuerpo. Claro. Ni hay pensamientos sin cuerpo. Por eso estamos claros, sí. Entonces, justamente, estas divisiones que nosotros hacemos, que son meramente didácticas, son meramente intelectuales, conceptuales, son producto de la percepción dualista. Entonces, es por esto que decía que la construcción de un yo y un no yo, la construcción de un ego, la construcción de una percepción dualista, es funcional para la salud psíquica, emocional y física de un ser humano. Si no tuviéramos este aprendizaje de la dualidad, bueno, clínicamente nos quedaríamos en el campo de la esquizofrenia. Entonces, para ser saludables mentalmente, debemos entrar en el mundo de la dualidad. A esta entrada al mundo de la dualidad, el Buda, Sakyamuni, la llamó ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque a medida que vamos creciendo y vamos construyendo una percepción dual o dualista, terminamos por caer en la trampa de creer que el mundo es así, únicamente así. Quiere decir que es únicamente dualista. El mundo se compone de un montón o infinitas cosas independientes. El Buda esto lo llamó la ignorancia, no porque sea errada la percepción dualista. Lo errado es creer que la percepción dualista es la única realidad posible. Al ir construyendo la percepción dualista, olvidamos la experiencia de la no dualidad con la que nacimos. Pues lo que el Buda luego llamaría iluminación es el entendimiento, podríamos hasta jugar con las palabras, es decir, el recuerdo de la percepción no dualista. Si es el entendimiento de que hay una percepción no dualista, el entendimiento de que hay una percepción dualista, por lo tanto, el mundo es ambos. Dualidad y no dualidad. La iluminación es comprender eso. No es o la percepción dualista o la percepción no dualista, sino la percepción dualista y la percepción no dualista. De hecho, dualidad y no dualidad se unen y por eso nos saludamos siempre con esta forma, con este gesto. Todas las religiones del mundo tienen este gesto. Este es el gesto de la no dualidad, de la unidad conformada por los aspectos opuestos. Todas las religiones supieron esto y lo representaron de esta manera. Unen izquierda y derecha. Dualidad y no dualidad. Por lo tanto, la construcción del ego es saludable. Y para lograr la iluminación, podríamos decir, en términos modernos, que lo que tenemos que lograr es una deconstrucción del ego. Y no una destrucción del ego. No debemos erradicar el ego, eliminar el ego. De ninguna manera. Si elimino el ego, pues muero. Pero percibiendo que existe la dualidad y la no dualidad, entiendo que el ego no es más que una construcción producto de la percepción dualista, por lo tanto, es una experiencia incompleta.
solo pertenece a la percepción dualista del mundo. Si entiendo que hay una percepción no dualista, en ella no hay nada que pueda llamar ego. No hay nada que pueda diferenciar yo del no yo. Todo es indiferenciado en la percepción no dualista. Comprender estas dos realidades al mismo tiempo y que esto no genere ninguna contradicción es la iluminación en sí mismo. Cuando hablamos de desapego del ego, es justamente comprender que existe una realidad no dualista. Entonces puedo dimensionar la trascendencia, la importancia del ego en la dimensión de la dualidad. Me doy cuenta que no es tan importante, que es solo importante con las reglas de la dualidad. Y es solo importante para mí, y en el mejor de los casos para los que me conocen. Pero para el universo, la existencia de mi ego es absolutamente intrascendente. ¿Cómo se va conformando el ego? El ego se va conformando de historia, de experiencias, de aprendizajes. De modo que podríamos decir que el ego inevitablemente es pasado. El ego se va conformando con lo que aprendo, con lo que me enseñan mis padres, madres, maestros, maestras, amigos, lo que voy aprendiendo, sociedad, lo que voy aprendiendo por mis propios medios. Y de hecho, lo que terminamos llamando ego o yo, termina siendo una negociación, por así decirlo, entre lo que yo quiero para mí y lo que me han enseñado a hacer. Es interesante, la psicología define al yo como justamente conformado por tres aspectos. Lo que yo pienso que soy, lo que yo creo que los demás piensan de mí y lo que efectivamente los demás piensan de mí. Lo repito, lo que yo pienso de mí, lo que creo que los demás piensan de mí y lo que efectivamente los demás piensan de mí. O sea, de estas tres patas, dos dependen de mí. Lo que yo pienso de mí y lo que creo que piensan de mí. Rara vez me entero de lo que efectivamente piensan de mí. Rara vez viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo de vos pienso que sos tal, tal, tal y tal cosa. En general, si nos dicen eso, porque están enojados con nosotros. Sos un boludo. Entonces no es muy creíble. Rara vez nos enteramos entonces de esa tercera pata que conforma el yo. Pero hay dos que dependen de uno mismo. Lo que pienso de mí y lo que creo que piensan de mí. Sí, hoy María. estoy interrumpidora. Por favor, me encanta. ¿Cómo puede conformar el yo si lo ignoramos por completo? Porque, como vos decís, difícilmente alguien venga y nos diga claramente esto es lo que yo pienso. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Por los efectos que tiene eso. Es decir, lo que la gente piensa de mí influye en su conducta para conmigo.
Y yo me voy adaptando a la conducta de los otros. Por ejemplo, voy al colegio primario, a la escuela primaria, y mis compañeritos y compañeritas y las maestras piensan ciertas cosas de mí y se conducen conmigo respecto de lo que piensan. Y yo me tengo que ir haciendo cargo poco a poco de eso. Es más, seguramente todas y todos los aquí presentes tienen la experiencia de que, por ejemplo, cuando se reúnen con ciertos familiares, ya sabemos que esos familiares esperan ciertas conductas de mí. Pero si me junto con amigos, se espera otra conducta de mí. Y a veces uno siente como que hasta que tiene que cumplir con el rol asignado con la familia, con los amigos, con la gente del trabajo, etcétera, etcétera. De ese modo, lo que piensan de mí también forma parte de mi yo. Desde los dos aspectos que dependen de mí, puedo transformar mi yo. Como decía, el yo o ego es el producto de la historia, es el producto de la acumulación de experiencias, es el producto de la acumulación de conceptos que tengo acerca de mí mismo, no solo de las cosas que he aprendido, de lo que me han enseñado, sino es un conjunto también de valores, algunos desarrollados por mí, otros aprendidos. En muchos casos, por ejemplo, la gente es criada bajo alguna religión que no ha tenido la oportunidad de elegir. Y llega un punto de la vida en que se empieza a cuestionar ciertas cosas. Esos cuestionamientos no son gratuitos, porque uno se ve como en la posición de traicionar a los padres o maestros que a uno lo han formado bajo estas ideas, estos conceptos. Tal es el peso que tiene la historia, el pasado. Ahora, si entiendo que es pasado, que el yo no puede ser ninguna otra cosa más que pasado, y entiendo a su vez que lo único que existe es el momento presente, porque el pasado ya pasó, entonces no hay nada que yo deba sostener. No hay nada a lo que deba serle fiel en términos contractuales. Yo nunca afirmé que tengo que ser de determinada manera. No me comprometí con nadie, ni siquiera conmigo mismo, que tengo que ser de determinada manera. No, yo ya soy así. No, ya no puedo cambiar. ¿No? El que no hace una dieta, o el que no deja de fumar, o que no deja de beber. Y no, yo ya soy así. ¿Qué significa yo ya soy así? Y peor aún, cuando uno logra cambiar y los demás le dicen, ah, pero cambiaste. Claro. Y ahí no estás cumpliendo con el contrato tácito de lo que se espera de vos. Es genial, porque además cuando nos dicen, estás ¿Hago una distinto. pregunta? Sí, por favor. Sería algo así como que construimos esto para sobrevivir a la dualidad, ¿no? Para poder estar en la dualidad. Es el producto de la dualidad. Lo construimos porque justamente vamos desarrollando una percepción dual o dualista. Y si cambiamos, el cambio no sería dentro de la... O sea, un cambio por ahí real y profundo sería más salirse más de la dualidad, o sea, llegar a...
El cambio real y profundo ocurre en, vamos a llamarlas así, las dos dimensiones. La dimensión de la dualidad y la dimensión de la no dualidad. Ocurre en las dos dimensiones. Si no, el cambio es siempre parcial o incompleto. Como decía, la iluminación es justamente la integración, la experiencia de integración de estas dos dimensiones, que nunca estuvieron desintegradas, pero uno las ha percibido como desintegradas. O peor aún, ni siquiera uno ha percibido la dimensión de la no dualidad. Entonces, ha vivido uno bajo el engaño, bajo lo que en budismo llamamos la ilusión, maya. Maya, en budismo, es la ilusión. Y a esa ilusión nos referimos. A la ilusión de vivir bajo el engaño de que la única realidad que existe es la de la dualidad. Eso es maya, la ilusión. Decía, retomando lo que estaba diciendo antes de la pregunta de Susana, cuando la gente nos dice, pero estás cambiado, ya no sos el mismo de antes, inmediatamente en uno se despierta una reacción defensiva. No, evolucioné, pero sigo siendo el mismo. Cuando en realidad deberíamos agradecer que notan que estamos cambiados. Deberíamos sentirnos orgullosos de estar diferentes, de estar cambiados. Te noto distinto. Ay, qué bueno, muchas gracias. Ah, no, pero a mí me gustaba más como estabas antes. Ah, qué triste. Ahora estoy así. Te gustaba más porque te convenía más, quizás. Tal vez. A lo mejor es Tal eso. vez. Era más funcional al deseo de los demás o al deseo de esa persona. Entonces muchas veces vamos construyendo el yo o el ego también en función del deseo de los demás. Y en ese camino corremos el riesgo de perdernos de vista. ¿Qué deseo yo para mí? En este camino es que nos dicen, pero estás distinto. No, sigo siendo el mismo. No, por favor, ¿estás distinto? Sí, claro, y menos mal. Mirá si sigo siendo el mismo perejil que cuando tenía 16 años. Yo quiero evolucionar, quiero crecer, quiero estar distinto todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa estar distinto? Porque, como decía, no hay un contrato, ni siquiera yo me he comprometido conmigo mismo para sostener aquello que yo considero que es mi yo. No hay contrato. Sin embargo, nos conducimos como si lo hubiera. En realidad, si entendemos que el yo no es más que una construcción mental, un esquema mental que tengo acerca de mí mismo y ni siquiera está del todo definido, yo invito a los y las aquí presentes a tomarse el trabajo durante 15 días de hacer una lista con todas las cualidades buenas, malas y neutras que definen a su propio yo. Se van a sorprender con la cantidad de contradicciones. Porque uno las ha ido acumulando, simplemente ha ido acumulando experiencias y rara vez hemos revisado si esto que me define a mí como yo y aquello que me define a mí como yo se contradicen o no.
Y en ese berenjenal, en esa confusión mental, bueno, la gente suele ir a terapia para organizarse un poquito el yo. El budismo propone una solución más corta y, bueno, no tan beneficiosa económicamente para los terapeutas. Que es cuando nos damos cuenta de que el yo no es más que una ilusión, que es una construcción mental, que no hay por qué sostener y que uno puede hacer con ella lo que se le antoje y cambiarlo tantas veces como quiera, cuando quiera, de la forma que quiera, pues uno se libera de toda la historia que conforma el yo. En el acto se libera uno de toda la historia, porque recordemos que el yo es historia, es pasado. Ser conscientes de que solo somos el momento presente es liberarse de toda la historia. Y esto no quiere decir olvidar la historia, no. Quiere decir liberarse emocionalmente del peso de la historia, no olvidarla. Y de hecho, cuando nos liberamos de la carga emocional de la historia, hasta podemos recordarla rindiéndole homenaje, porque la recordamos libremente, libre de carga emocional. El Buda entendió esto hace 2600 años, sentado abajo de un árbol. Entendió que el yo es una ilusión, en este sentido, Maya es una ilusión porque solo responde a la percepción dualista. Cuando entendió que hay una percepción no dualista, una dimensión no dualista, e integró los dos aspectos, pues entonces se liberó de toda la carga emocional de su pasado. Entonces, el yo no desaparece, el ego no desaparece, pero si uno logra el desapego del ego. El desapego es la liberación de la carga emocional de la historia, justamente. Y el Buda fue más allá todavía. Y dijo, bueno, a ver, ¿de qué está hecho el ego? ¿De qué está hecha esta construcción? ¿Cómo llegué a construir este ego? Y él se dio cuenta de que hay 5 elementos, 5 ingredientes que conjugados dan como resultado la ilusión del yo. Por eso lo llamó los 5 agregados del apego. ¡Qué grande Nippur! ¡Qué velocidad! Impresionante. La palabra sánscrita es skandhas. Skandhas, los 5 skandhas, son los 5 agregados del apego. Fundamentalmente, ¿por qué 5 agregados del apego? Agregados porque están agrupados, se agregan. Y al agruparse, el resultado de esa agrupación es lo que llamamos yo o ego. Estos 5 ingredientes o agregados son el agregado de la materia, es el primero, y lo voy a escribir aquí abajo. Ya lo estoy escribiendo. Sí. Ah, lo vas a escribir en sánscrito. Muy bien. Rupa, skanda. Rupa literalmente significa
materia o forma. El agregado de la materia. ¿Una pregunta? Sí. Y buenas tardes, bienvenida, Gise. Buenas ¿Cómo va? tardes, buenas tardes a todos, gracias. ¿Qué tal? Estos agregados que vos vas a nombrar, Sí. no los acuerdo, pero bueno, comenzando por la materia, las sensaciones, creo, Sí. son los que constituyen la idea, la noción, la sensación, qué sé yo, del ego y también Sí. de toda la realidad dual, del ego Sí. y también del mundo. Claro. No Es que solo del ego. justamente, Constituyen todo lo que un ser humano puede apegarse. A nivel de la dualidad. Bueno, sí, si hay Del apego, otro, o sea, el apego solo puede existir en la dualidad, porque es pegarse a algo. Si es algo independiente de uno, y si es independiente de uno, solo puede existir en la realidad, en la dualidad, perdón. En la realidad no dual no puede haber apego porque no hay nada exterior o externo o diferente a uno no hay a lo que división. uno pueda apegarse. exacto. Ujú. Ahora, estos 5 agregados del apego serían lo que conforma no solo el ego y el yo, sino también el otro. Es lo que conforma la Igual que dualidad. sería yo sin otro, ¿eh? Donde se conforma un ego, se conforma todo lo que es no ego. Todo lo que no Por es eso, ego. los cinco agregados del apego es solo un nombre. Podríamos llamarlo los 5 agregados de la dualidad o de la percepción dualista. Perfecto. ¿Sí? Es decir, son los 5 agregados del apego, justamente. Solo del apego, no el apego al ego. Es del apego. Y como bien dijo Nippur, si hay apego, es porque hay dualidad. Si hay dualidad, existe el yo y todo el no yo. Todo no yo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Gracias. Entonces, la materia, la forma, tanto de uno mismo como de cada cosa que existe, contribuye a la percepción dualista. Porque las formas son distintas, son diferentes. Si yo veo un perro y me veo a mí mismo, no se me ocurre pensar que somos lo mismo. Entonces, la percepción de la materia, la existencia de la materia, me genera la ilusión de la separación de las cosas. Esto ayuda a que se vaya conformando la percepción dualista. ¿Sí? El segundo agregado, lo voy escribiendo acá abajo, es Vedana Skanda. El agregado de las sensaciones. Y por sensaciones entendemos todas las sensaciones y emociones. Todo el mundo sensible. Toda la experiencia sensible. El tercero es Sanya Skanda. Es el mundo de las percepciones. El agregado de las percepciones, y no me quiero poner demasiado académico con esto, el agregado de la percepción es el encargado de reconocer los objetos, tanto físicos como mentales. Es decir, reconocer pensamientos, imágenes, y también los objetos externos. La percepción reconoce. El cuarto agregado del apego es
Samkara Skanda, que es el agregado de las formaciones mentales. También llamado agregado de la voluntad. Académicamente lo correcto es llamarlo el agregado de las formaciones mentales, que implica, como su nombre lo indica, todo tipo de pensamiento, sea en palabras o en imágenes, cualquier pensamiento, incluidos los deseos, por eso voluntad. Voluntad como volición, como deseo, no como fuerza de voluntad. Entonces, todo el mundo mental está incluido en el agregado de las formaciones mentales. Y el quinto agregado del apego es Vijnana Skanda, que es el agregado de la conciencia. La conciencia, tal como la definió el Buda, es el acto de notar la presencia de un objeto, sea externo o interno. Puede ser un objeto mental también, pero es simplemente el acto de notar. Recordemos que la percepción reconoce el objeto, mientras que la conciencia solo lo nota. ¿Qué quiero decir con esto? Es interesante, es muy interesante que, bueno, a mí personalmente me resulta muy interesante, me fascina que un tipo hace 2600 años definió esto de una manera muy similar a la que siglos después lo definiría la psicología. Hoy sabemos, clínicamente, la psicología define a la conciencia como el sistema percepción-conciencia. No se pueden separar la experiencia de percepción y la experiencia de la conciencia, porque todo lo que es consciente ha tenido que ser percibido en primera instancia. Si no fue percibido, jamás puede acceder a la conciencia. Por eso funcionan juntas. Y de hecho, el Buda lo definió así. Vijnana, la conciencia, es siempre conciencia de. Esto es, las percepciones dependen de nuestros órganos sensoriales, que para el budismo son 6. Los 5 sentidos, gusto, olfato, tacto, vista y oído, y mente. La mente es un 6º sentido desde la concepción budista. El ojo percibe, el ojo ve, y la conciencia de aquello que veo es conciencia visual. Soy consciente de que estoy viendo, soy consciente de que escucho, soy consciente que toco, soy consciente que gusto, etc. La conciencia es siempre conciencia de, por lo tanto, depende de la percepción. Cuando la percepción cambia, la conciencia cambia. Incluso soy consciente de que estoy pensando. Percibo mis pensamientos, soy consciente de que pienso. Y si lo analizamos un poquito más, lógicamente, tanto las percepciones como la conciencia, como los pensamientos, formaciones mentales, como las sensaciones, emociones, también van a depender de la materia. Sin materia no existe ninguno de los otros. Es decir, los 5 agregados del apego son interdependientes. Justamente al agregarse, al agruparse e interactuar, forman como resultado la ilusión del yo y la ilusión del no yo.
Sin embargo, el yo no puede ser encontrado en ninguno de ellos. Si Perdón, busco el yo en la materia, creo que hay una perdón, pregunta de Consuelo. ¿Puede ser? ¿no? ¿Sí? Oye, ¿y la Sí. atención en qué orden queda o es igual que la conciencia o qué? Atención plena, o sea, presente. Bueno, la atención va a formar parte del cuarto agregado, las formaciones mentales. Ok. Gracias. ¿Sí? No, por favor. Todo lo que sea un producto mental va a formar parte del cuarto agregado. Todo lo que sea un producto emocional va a formar parte del agregado de las sensaciones. Ok. ¿Sí? Gracias. Entonces, entendiendo esto, entendemos que no hay nada del orden humano que no quepa en estos 5 agregados. Y es justamente la interacción de estos 5 agregados, como decía, lo que nos da la ilusión de que existe un yo independiente del resto de las cosas, independiente del no yo. Ahí es donde nace la dualidad. Y caigo en la ilusión de la independencia de las cosas. Es decir, creo que las cosas existen todas por separadas y son independientes. Claro, recordemos que este curso se llama Ego e Interdependencia. Desde la percepción no dualista, no hay yo, ni cosas, ni yo ni no yo. Desde la percepción no dualista, todo es uno y lo mismo. Es decir, la vida se expresa en infinitas formas diferentes, pero sin la existencia de todas, ninguna de ellas podría existir de manera independiente. Esto es, yo no podría existir si no existe el aire, si no existe el agua, si no existe la luz del sol, la tierra que me sostiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo veo una montaña y no digo, eso soy yo. Veo el sol y no digo, eso soy yo. Sin embargo, sin eso, yo no soy yo. ¿Se entiende entonces por qué decimos, desde la percepción no dualista, la percepción o la experiencia, la dimensión que no separa las cosas, en esa dimensión todo es interdependiente, porque todo lo que existe depende de todo lo que existe para existir. La iluminación es la integración de las dos dimensiones. ¿Y por qué puede ser esto útil para nosotros? ¿Cómo puedo sacarle provecho a esto? Bueno, justamente para alcanzar la iluminación. Y alcanzar la iluminación implica liberarme de la carga emocional de mi historia, que es lo que llamo ego. Si entiendo que lo que llamo yo no es más que esta construcción que vengo haciendo de mí desde que comencé a percibir la dualidad hasta hoy, bueno, no es más que una construcción. Y como cualquier construcción, puede ser remodelada. Como decía, no hay ningún contrato que diga que yo no puedo cambiar. Si yo me doy cuenta de esto,
Pues entonces puedo ser quien quiera ser a cada momento. Entonces, me he visto de chino y hablo de estas cosas, aunque yo no nací en una familia budista, ni me crié en una sociedad budista. Ah, ¿no sos chino, Sifu? No, vieras vos que no. Sin embargo, yo no sé si alguna vez te conté que tengo ascendencia oriental. Creo que no. ¿No? Ah, sí, tengo un tío uruguayo. El mate, muy Perdón, oriental. para los y las mexicanas, Uruguay, en Argentina todos lo sabemos porque somos países vecinos, se Claro. llama la República Oriental del Uruguay. Por eso, ascendencia oriental solo por un tío uruguayo, nada más. Eso es lo más cerca de los chinos que estoy. Pero claro, si yo me doy cuenta que el yo es una construcción, bueno, puedo ser chino. ¿Por qué no? Puedo ser lo que quiera ser a cada momento. Claro, no de una manera psicótica. No, no es que digo, bueno, ahora soy Superman. Entonces me tiro por la ventana y salgo volando. No, no funciona así. Lamentablemente no funciona de esa manera. Esto es, puedo construir el yo de la manera que yo elija a cada momento. Porque el yo no es más que eso, una construcción. Cuando soy consciente de esto, lógicamente, no voy a estar cambiando de construcción momento a momento. Sería agotador. Pero sí puedo ir revisando con el tiempo qué yo quiero ser. ¿Qué yo quiero construir? Ok, hasta aquí llegué siendo este yo. Hice caso, en el mejor de los casos, hice caso a lo que me enseñaron, seguí las reglas, defendí ciertos valores, ciertas creencias. Ok, está muy bien. Vamos a suponer que hasta aquí llegué exitosamente. Ahora, ¿elijo esto que soy? ¿Estoy conforme con esto que soy? ¿Estoy conforme con todo lo que compone mi yo? Bueno, la invitación desde aquí es que cada una y cada uno revise su propio yo, la construcción que ha hecho del yo. Y al revisar, que elijan qué características les gustan y quisieran conservar y cuáles no. Y entonces simplemente las cambian. ¿Qué quiere decir simplemente las cambian? No es tan sencillo. Bueno, me tengo que ocupar, primero, de traerlas a mi conciencia, percibirlas y hacerlas conscientes. Entonces, elegir qué quiero poner en ese lugar y ocuparme de desarrollar esa cualidad. Ocuparme de no caer en la inercia que me conduce a repetirme a mí mismo y hacer siempre las mismas cosas, y al mismo tiempo desarrollar cualidades que sí quiero que formen parte de mi yo. Esto solo se puede hacer con conciencia, con atención plena, con disciplina, con esfuerzo, con constancia.
Y de hecho, ese es el entrenamiento que propone la práctica religiosa budista. La práctica religiosa implica un desarrollo, un entrenamiento de la conciencia, la atención plena, la constancia, la disciplina. Claro, en ejercicios muy concretos, pero cuando uno logra desarrollar esas cualidades en ejercicios muy concretos, por ejemplo, el zazen, la meditación, por ejemplo, la recitación de sutras, por ejemplo, el estudio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, simplemente asistir a las prácticas. Uy, hoy no tengo ganas de ir al zazen. Bueno, disciplina es ir aunque no tenga ganas. Al entrenar estas cualidades, una vez que las voy desarrollando en actividades que no tienen necesariamente un contenido emocional histórico, entonces puedo desarrollar libremente esa cualidad, trascender la forma de la práctica y llevarlo a cualquier forma, incluso aquellas que tengan un contenido emocional. Así que hasta les propongo un ejercicio. Tómense 15 días, tengan una libretita y una lapicera y vayan anotando las cualidades y las características que conforman el yo. Podemos hacer una columna que diga yo soy, y ahí voy escribiendo todas las características que se me van ocurriendo que describen aquello que soy. Y otra columna que diga yo quiero. Entonces voy escribiendo todas las características y cualidades que me gustaría tener. Digo más o menos 15 días, porque en 15 días uno puede ir repasando bastante y reconociendo estas características. Entonces después comparo las dos columnas y entiendo, yo soy y yo quiero ser. Lo que es idéntico a decir, aquí estoy y aquí quiero llegar. Pues ahí se trazó el camino. Ese es el trabajo que tengo que hacer para lograr ser quien quiero ser. La mecánica es muy simple. Así que, en este sentido, el budismo nos invita a ser quien querramos ser. Pero tenemos que ser muy conscientes de quién queremos ser. Y de dónde partimos. Y liberarnos del peso que implica convertirnos en quien queremos ser y dejar entonces de complacer a la gente que espera que yo siga siendo este que soy. Lógicamente, transformarnos en este sentido implica el riesgo de perder gente en el camino. Implica el riesgo de que algunas personas nos dejen de querer, que nos dejen de aceptar, porque ya no somos lo que éramos. Y en este sentido,
yo les propongo pensar lo siguiente. Si una persona me quiere, me acepta, solo si soy aquello que espera de mí, entonces no me quiere a mí. Quiere un producto que está esperando de mí. Quien me quiere a mí, me quiere como soy. Con lo bueno, con lo malo, con lo que le gusta, con lo que no le gusta. Entonces no puedo estar tratando, ya estoy con vos, Celeste, no puedo estar tratando de agradarle a todo el mundo. Es agotador tratar de agradar a todo el mundo. Es imposible agradarle a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene expectativas diferentes. Y además hay una fórmula muy sencilla. ¿Acaso a mí me agrada todo el mundo? ¿Todo el mundo me cae bien? No. Bueno, ¿por qué yo habría de caerle bien a todo el mundo? Y acá se aplica lo que yo llamo la regla del 33%. Esto es budismo moderno. ¿Vieron que si uno se corta el pelo, por ejemplo, o yo ahora me dejé crecer el pelo, ya no me pelo más, no me rapo más? De repente me dicen, ay, te quedaba tan lindo pelado, Sifu. Me gustaba más cómo te quedaba pelado. Otro dice, ay, qué lindo, te dejaste el pelo, me gusta cómo te queda así. Y a otros les da lo mismo. Un 33% le gusta más pelado, un 33% le gusta más con pelo, y otro 33% por ahí ni se da cuenta de que me dejé el pelo. No importa lo que uno haga, siempre va a haber un 33% que le guste, un 33% que no, y un 33% que le dé lo mismo. Por lo tanto, hagan lo que quieran. Sean libres. Jamás van a conformar al 100%. Confórmense ustedes. Y que los quieran como ustedes eligen ser. Que los quieran a quien son genuinamente. Celeste, ahora sí te escucho. Tenías una pregunta. Digo que con la atención plena es como que uno va también depurando lo que uno, cómo uno quiere ser, o vas, te vas dando cuenta de que, no sé, pensaste algo y no está bien y como que lo vas construyendo, las actitudes y todo eso. Digo, prestando atención. Sí, totalmente. De eso se trata. Esa es la práctica. Esa es la práctica. Cuando los budistas decimos que practicamos budismo, es porque nos ocupamos de nuestra vida y de la vida de los demás, porque entendemos que no hay diferencia, que somos uno y lo mismo, que somos distintas personas en la dimensión de la dualidad, pero en la dimensión de la no dualidad somos uno y lo mismo. Por lo tanto, cuando uno concibe esto, la compasión surge por sí sola. No hay que hacer nada por ser compasivo. ¿Cómo no ser compasivo si de verdad percibo y entiendo que todos somos interdependientes? Que no hay una línea que separe el yo del no yo. ¿Cómo no cuidar un río? ¿Cómo arrojar un papel en la calle que termina en el río? Ayer vi unas fotos en las redes sociales de unos pingüinos de Magallanes muertos por asfixia, por haber tragado barbijos, mascarillas, en Brasil.
cómo llegaron los barbijos, los tapabocas, al mar. Qué rápido, ¿no? Eso es interdependencia. El cambio climático es una demostración contundente de la interdependencia. ¿Cómo no ayudarnos entre todos, entre todas? ¿Cómo no cuidarnos si entendemos la interdependencia, si vivimos la interdependencia? Porque aquí es donde aparece el verdadero salto cualitativo que propone el budismo. En última instancia, para lograr la iluminación, se necesita un salto intuitivo. Porque todo esto que yo estoy contando no es muy difícil de entender en términos intelectuales. Si solo se tratara de un entendimiento intelectual, pues habría millones de personas en el mundo que estén iluminadas. Y sin embargo no ocurre. ¿Por qué? Porque la iluminación no solo depende de un proceso intelectual. Depende también de un salto intuitivo. Esto implica sentir esto que uno entiende. Hacerlo carne. Y vivir de esta manera. Comprometerse con este modo de entender y de sentir. Entonces ahí es donde la práctica de la disciplina, el esfuerzo, el compromiso, nos sostiene. Nos ayuda a ayudar. Pero necesitamos ese salto intuitivo. Y decía, podemos hablar de dos dimensiones, la dualidad y la no dualidad. Podríamos llamarlas la dimensión histórica, la de la dualidad, donde el yo es yo, y la dimensión última, de la verdad trascendente, donde lo único que hay es vida. En la dimensión histórica hay nacimiento y hay muerte, el samsara. Pero en la dimensión última no hay ni nacimiento ni muerte, solo hay vida en constante movimiento. La vida es el constante movimiento. Recordemos entonces que la vida no tiene opuesto. El opuesto de la vida no es la muerte. El opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida trasciende nacimiento y muerte. Son las formas las que mueren, nacen. Pero la vida que atraviesa esas formas sigue en movimiento. Todos los que somos expresiones de la vida. Hay una tercera dimensión. Y es la dimensión de la acción. En
Esto es el resultado del salto intuitivo. Lo que decía el compromiso. Entiendo la dimensión histórica, entiendo la dimensión última. Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, tengo que pasar a la acción. Yo soy el encargado de unir estas dos dimensiones y obrar en el mundo integrando estas dos dimensiones. Que como me han escuchado decir en otras oportunidades, por supuesto, no puedo dirigir mi atención a las dos dimensiones al mismo tiempo. Naturalmente, si mi atención la dirijo a la dimensión histórica, a la dualidad, pues bien, me muevo en el mundo con las reglas de la dualidad. Pero no por ello ignoro que existe la no dualidad. Si nosotros acordamos que nuestro encuentro por Zoom es el viernes a las 7 de la tarde hora argentina o 5 de la tarde hora de México, bueno, a nadie se le ocurre entrar al Zoom a las 3 de la mañana hora de donde quieran. Y después nos reclaman, Sifu, entré al Zoom y no estaban. Y no, pero era las 7 Argentina, 5 de México. Ah, Sifu, ¿pero qué es el tiempo? ¿No? El tiempo es una construcción, Sifu. Es dualidad. Sí, claro. Necesitamos de la dualidad para vivir la vida cotidiana. Necesitamos conducirnos con las reglas de la dualidad en nuestra vida cotidiana. Pero esto no implica que uno no entienda o deje de entender la existencia de la otra dimensión. Si yo me siento a meditar, entro directamente en contacto con la no dualidad. Mi atención se enfoca en la no dualidad. Y ya el tiempo, los nombres, las formas, desaparecen, se diluyen. Pero aún así, no dejo de saber que estoy yo ahí sentado en el zafu, meditando. No puedo enfocar, dirigir el foco de mi atención a las dos dimensiones al mismo tiempo. Es como intentar ver los dos lados de una moneda al mismo tiempo. No se puede. Sin embargo, si yo estoy viendo cara, no ignoro que existe cruz del otro lado. Simplemente porque se oculta a mi vista o al foco de mi atención. No caigamos entonces en la tentación de creer que el mundo es simplemente la dualidad, porque es donde nuestra atención suele enfocarse. La práctica del zazen, la práctica de la meditación nos ayuda a hacer foco en la no dualidad. Cuanto más experimentamos esto, más fácil es integrar ambas dimensiones. ¿Hay alguna pregunta? Me sorprende, qué claro que soy. Hay muchas caras de dudas, pero no sé si dudas formuladas. No, para mí es claro. Lo único que... ¿Qué más, aparte del satsang y de la meditación, qué otra cosa, hay alguna otra cosa para el budismo para hacer, para integrar estas dos dualidades? ¿O solamente la meditación? O sea, esto, a ver, lo voy a reformular la pregunta. Ok.
digamos que la base es el Zazen, la base es esto. Es Sí. la meditación. Una vez que uno practica, me imagino que es cada vez más fácil. Una vez le escuché decir a Charlie que le dijiste, podés meditar en un colectivo, podés meditar en cualquier momento. Claro. Eso sería, a ver, ¿cómo sería eso? O sea, sacando que ponerle vayamos martes y jueves cuando esto se abra, el resto de lo cotidiano, ¿cómo sería? ¿Qué otros tips tendrías? ¿Puedo, Sifu? Sí, por favor, por favor. Te iba a invitar a que lo respondas vos. Mira. Acepto la invitación. El Zazen, bueno, para empezar en el budismo todo, y más específicamente en el Zen, tenemos distintas formas o distintas prácticas, si se quiere, de meditación, ¿no? El Zazen, en el Zen y en nuestra orden, en nuestra Sangha, es la fundamental, la más central, podríamos decirle, pero no es la única, ¿no? Entonces, hay distintas formas, si se quiere, las distintas prácticas usan como ventaja distintas cuestiones emocionales, algunas, no sé, en el Zazen vamos a encontrar algunas, en la recitación de sutras y mantras vamos a encontrar otras, bueno, etcétera, etcétera. Y cada persona va a ir encontrando la práctica con la que mayor facilidad pueda entrar en este estado, ¿no? Y por supuesto, para todas las personas esto es diferente. Esto por un lado. Por el otro lado, en estas prácticas, y más específicamente en el Zazen, lo que hacemos es practicar con la mayor cantidad de variables posibles controladas, ¿no? Es como un laboratorio donde nosotros podemos elegir, bueno, con silencio o con tal mantra o recitando o no recitando, con determinada postura, con determinados rituales que le ayudan al cuerpo y a la mente a entrar en cierto estado. Siempre en general utilizamos el mismo incienso para que sea siempre el mismo olor. Y estas ayudas emocionales nos hacen entrar en este estado tal vez con mayor facilidad que si estamos en un colectivo, ¿no? Pero la idea o el objetivo de esto no es únicamente alcanzar este estado en un dojo, en un templo o con estas variables controladas, aunque sean en nuestras casas. Porque si solo podemos alcanzar ese estado de conciencia con las variables controladas, bueno, y mucho no podemos hacer entonces todavía. Porque ¿qué pasa cuando por ahí necesitamos, no es la palabra más feliz, pero ¿qué pasa cuando necesitamos de este estado o cuando nos vendría bien este estado en otras situaciones que son de la vida diaria? Como por ejemplo cuando estamos por entrar, no sé, este es un ejemplo que uso mucho acá en México, estamos por entrar al periférico, a la General Paz en Buenos Aires, y estamos haciendo una fila larguísima y de repente, bueno, en Argentina no pasa tanto, pero de repente se nos cruza alguien y se nos mete. Nosotros estamos esperando hace media hora. Bueno, qué útil sería en ese momento acordarse de la no dualidad más que de la madre o de la familia de la persona que se nos cruza, ¿no? Entonces, la idea de practicar con estas variables controladas es ayudarnos a encontrar este estado en esas circunstancias para poder trascender estas variables controladas, como decimos en la Sangha Dhammapada, para poder trascender el zafu, el cojincito en el que meditamos. Porque si solo podemos alcanzar este estado de conciencia con las variables controladas, bueno, y nos falta un poquito. La idea es trascenderlo, es poder alcanzar este estado meditativo lavando la lechuga para hacer la ensalada, barriendo la casa, caminando por la calle, haciendo la fila del banco, en el colectivo, o esperando media hora para entrar en el periférico sentado en tu auto, ¿no? No sé, Sifu, si querés agregar algo. No, está Yo muy quiero bien. agregar. Sí, Permiso. sí, por Permiso. favor, Digo, pase. espérate, porque me quedé sin video. Digo, ¿no es más práctico probar a hacerlo a diario y en todas las actividades que hacerlo solo meditando? ¿No es más Bueno,
práctico intentar hacerlo a cada rato? ¿Consciente de lo que estás haciendo? Lo que es una muy buena pregunta. Igual, cada experiencia humana es diferente, ¿no? Hay personas a las que tal vez les sea más práctico eso, y hay personas a las que tal vez no. Requiere sobre todo al principio, requiere de una gran cantidad de energía y requiere de practicar la atención plena todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo que podés. Exacto, exactamente. El Zazen u otras prácticas, si se quiere, con las variables controladas, nos ayuda a concentrar esta energía, si se quiere, en ese momento, en esa circunstancia, en esas prácticas, ¿no? Y esto, cuando uno lo va haciendo carne, como decía el Sifu hace un momento, esto es como la práctica de un deporte, ¿no? Al principio cuesta mucho, uno va intentando, y cada vez lo va logrando con mayor facilidad, o va logrando ciertos hitos en el deporte, etcétera, etcétera. Esto es muy parecido. Entonces, en general, pero de vuelta, esto puede cambiar según cada experiencia, en general, esta práctica controlada ayuda a concentrar la energía en ese momento y a ir haciéndolo carne de a poquito. Y cuando uno lo va haciendo cuerpo, lo va haciendo carne, bueno, va siendo tal vez más fácil llevarlo a otros ámbitos de la vida, ¿sí? Pero bueno, si quieren intentar en el sentido inverso, bienvenidos y bienvenidas, adelante. No hay un solo camino para esto. Ahí puse en el chat, no se trata de O, se trata de I. Esto es, ¿no sería más fácil hacerlo todo el tiempo en las prácticas de la vida cotidiana? No sé si más fácil. Tal vez a vos, María, te resulte más fácil. Tal vez a otros no. Históricamente, el budismo ha encontrado que la práctica de la meditación es una práctica muy provechosa para el desarrollo de la atención plena, para el desarrollo del autoconocimiento y fundamentalmente para aprender a detener el pensamiento, detener el flujo del pensamiento. Lo que no implica que no se pueda hacer en otra actividad. De hecho, la idea es, como decía Nippur, aprender a trascender el zafu y lograr no pensar en cualquier circunstancia de nuestra vida cotidiana cuando no es necesario pensar. Como bien decía Nippur, si uno pretende aprender un deporte, por caso, a jugar al tenis, bueno, ¿puede uno aprender directamente metiéndose por primera vez en una cancha de tenis, agarrando una raqueta y jugando un partido contra un profesional? Sí. ¿Hay mejores maneras de aprender? Sí. Tomando clases, por ejemplo, y empezando con un canasto de pelotitas, tratando de pegarle y pegarle de la mejor manera posible, aprender una técnica. Bueno, y cuando uno ha adquirido ciertas herramientas en un contexto más bien de laboratorio, puede trascender ese contexto y jugar un partido. Bueno, el Zazen es un poco eso. Es como una clase de tenis, donde uno aprende a desarrollar ciertas herramientas para después desplegarlas en la vida cotidiana. Entonces, no solo desplegamos en la vida cotidiana este entendimiento del que estamos hablando, también desplegamos en la vida cotidiana la experiencia intuitiva de este entendimiento. Y esa experiencia intuitiva requiere del detenimiento del flujo de pensamiento. Con la práctica, uno logra detener el flujo del pensamiento cuando quiere. Sí, Susana. Yo no
lo que practico en general en mi forma, no de meditación, sino de esto que, bueno, que vos venís hablando de construir de todas mis experiencias vividas, bueno, de todo lo que estudié y todo lo que practico y qué sé yo, y en mí hago lo mismo. No sé si de detener el pensamiento, pero sí de cambiarlo. O sea, en el momento que tengo un pensamiento, esto de la cola del banco me hizo acordar Nippur, este lunes tuve, el lunes fue o el lunes pasado, no me acuerdo, una situación con un banco que hacía 6 meses que no iba al banco y pedí un turno para un trámite chiquito y corto, y bueno, y fue toda una situación con turno y todo de espera, de falta de sentido común, por lo menos para mí, de las empleadas que me atendieron. Igual me mantuve en calma, tranquila, y cambié el pensamiento y dije, bueno, esto es así, no puedo pedir más de lo que hay en este momento. Eso, ¿cómo sería? O sea, está incluido, digamos, en la meditación poder cambiar estos pensamientos, no solamente detenerlos, sino... Entiendo la pregunta. Bueno, perdón, si pudiera agregar Sí, una claro. cosita. Sí, Nippur. Para poder cambiar el pensamiento, primero uno tiene que ser consciente, de qué pensamiento está teniendo. Y eso es atención plena. Bien. Por otro lado, no importa qué pensamiento tengas, si el habitual o uno nuevo, no deja de formar parte del cuarto agregado del apego, formaciones mentales. Por lo tanto, cualquier pensamiento, agradable, desagradable o neutro, siga la inercia de toda la historia o sea relativamente nuevo, no deja de ser producto del ego. Sí, eso lo entiendo. Por lo tanto, para poder integrar la experiencia del no yo, la no dualidad, es requerimiento básico aprender a no pensar, tener el flujo del pensamiento, porque mientras haya pensamiento, habrá yo, y mientras haya yo, habrá no yo. Y la atención plena es lo primero que tenemos que hacer para comenzar a detener el pensamiento. O no hay primero y segundo. No hay primero. Es interdependiente. Interdependiente, ok. Entendí No hay perfectamente. primero. Perfecto. Sidi. Podría ser que la única forma de detenerlo, es decir, como dijiste vos recién, no tiene que haber pensamiento, sino que tiene que haber espacio para que Praña se haga presente. Si no, es imposible, ¿no? Bien, bueno, Praña es intuición, es la sabiduría, es la perfección de la sabiduría, es la sabiduría intuitiva. Justamente, al detener el flujo de pensamiento, uno figurativamente hace espacio para que esa intuición aparezca. Entonces, es un requerimiento fundamental sentarse en la posición tradicional del loto para meditar y meditar para detener el pensamiento. No, no, no. La práctica de Zazen es una forma de lograr el control sobre el flujo del pensamiento. Es una forma. Pueden lograrlo de 1000 maneras distintas. Ahora, no es casualidad que muchas tradiciones religiosas hayan encontrado en esa postura algo que particularmente resulta beneficioso para lograr detener el flujo del pensamiento. Esa postura particularmente es incómoda. La postura de Zazen no pretende ser cómoda. Pero no termina de ser un sufrimiento, una tortura.
Y a medida que uno lo va practicando, es cada vez menos tortuoso. Te ibas Te a iba a decir, decir, depende de cuántas veces te hayas sentado. claro, y también depende del trabajo que uno le venga dando al cuerpo. Totalmente. Con lo cual, si uno se sienta en la postura y el cuerpo sufre, bueno, ella tiene un primer indicador. Ah, mi cuerpo ni siquiera soporta sentarse un ratito. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Que no soporta sentarse un ratito en un cojín o almohadoncito en el piso, sin respaldo, por un ratito. ¿Cómo vengo tratando a mi cuerpo? Bueno, ya es un indicador. A medida que uno va aprendiendo a acomodarse en la postura, puede ir dirigiendo su atención a la postura y a la respiración, y nada más. Decía, la postura no pretende ser cómoda. Y eso tiene una razón de ser muy concreta. Si fuera demasiado cómoda, tal vez caeríamos en un sopor, en una somnolencia. Por eso se recomienda no respaldarse. Para que uno necesite dirigir la atención a la postura. Si es muy cómoda, uno no necesita dirigir la atención a la postura, entonces la atención puede fácilmente dirigirse a cualquier otro lado. Ahora, si necesito y concentro mi atención en la postura, bueno, es una gran herramienta para dirigir la atención a algún lado muy concreto y constante. Pero es atención, no es pensamiento en la postura. Simplemente noto la postura y la voy corrigiendo si necesito corregirla. Y noto mi respiración. Entonces, simplemente notando, dejo de producir imágenes o palabras. Dejo de producir pensamientos. Muchas veces me preguntan, pero Sifu, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para no pensar, para poner la mente en blanco? Bueno, en primer lugar, en blanco es una expresión, porque si se parece más a algún color, yo les diría que es al negro, porque uno tiene los ojos cerrados. Y en realidad no hay que hacer nada, hay que dejar de hacer. Hay que dejar de pensar. La mente es como una pantalla de cine. La naturaleza de la mente, como de la pantalla de cine, es vacío. En la pantalla de cine solo hay una película y se desarrolla toda una historia si se enciende un proyector. Pero si el proyector no se enciende, no hay película, no hay historia, no hay imágenes, no hay palabras, no hay sonidos. La pantalla está vacía. Pues la mente es igual, la naturaleza de la mente es vacío. Tenemos que dejar de proyectar películas para notar la naturaleza vacía de la mente. Con la experiencia, uno entra cada vez más en contacto con la naturaleza vacía de la mente y aprende entonces a prender, encender o apagar el proyector según su gusto. Entonces, cuando necesito pensar, pienso. Y cuando no necesito pensar, pues no pienso. Ni les cuento la energía que se ahorra. Es tremendo la energía que ahorramos al no pensar. Un buen rato durante el día. El cerebro humano consume glucosa. Lo único que consume es glucosa. Cuanto más pensamos, más glucosa consumimos. Es decir, más recursos energéticos del cuerpo necesitamos transformar en glucosa para pensar. Por eso en general la gente que piensa mucho y no para, está todo el día maquinando y maquinando y maquinando, en general necesitan dulces, le gusta comer dulces, porque es lo que rápidamente se transforma en glucosa. Es muy común que la gente que
trabaja pensando, o simplemente que está rumiando un pensamiento todo el día, necesite comer dulces. O hidratos de carbono. Entonces, ¿hay que meditar para lograr esto? No. No, no. No hay reglas fijas. Si uno tiene la capacidad de detener el flujo de pensamiento por naturaleza, pues ha sido beneficiado con ese maravilloso don sin necesitar practicarlo. Pero los que no nacimos con esa ventaja, bueno, tenemos que entrenarla y desarrollarla. La meditación es, por definición, la manera de entrenar eso. Entonces, no importa qué se piense o qué no se... A ver, no importa qué se piense, si yo pienso de esta manera o pienso de aquella manera. Es pensamiento. Si es pensamiento, es el cuarto agregado del apego. Es formación mental. Y si es formación mental, es ego. Lo que no quiere decir que sea malo, sino que pertenece a la dimensión de la dualidad. Lograr detener el pensamiento nos permite entrar en contacto con la no dualidad. Cuando pensamos, entramos en contacto con la dualidad. Cuando actuamos, unimos ambas. De eso se trata. Una pregunta. Sería, Sí, por sí. ejemplo, entonces, el poder estar... a mí se me viene una idea como que si podemos estar un rato por día conectados con esta no dualidad, compensa muchísimo todo lo que estamos conectados con la dualidad, y a la vez como que es sería la manera de poder cambiar el yo que queremos ser, ¿no? Esto que vos decís que hagamos durante estos 15 días, ver qué queremos cambiar o qué queremos ser. O sea, esta práctica nos ayudaría, porque si nos quedamos solo en la dualidad, nos quedamos como más estacionados en esto, ¿no? En lo que somos. Sí. Justamente una práctica de meditación o de contacto con la no dualidad, un ratito por día, 5 minutos, 10 minutos por día, nos ayuda a entender experiencialmente, no intelectualmente, porque ya sería formación mental, sino a tener la experiencia de la ilusión del yo. Tener la experiencia de la no dualidad es entender desde la experiencia, desde la intuición, que la dualidad es solo una forma de percibir el mundo. Entonces, eso me ayuda a dimensionar la importancia de ese yo. Entonces, entiendo integralmente, experiencialmente, que el yo es intrascendente. Porque es dimensión histórica, no dimensión última. La dimensión última es trascendente. La dimensión histórica es intrascendente. Como decía, al universo le importa 3 pitos que yo exista. Al universo no le importa nada que exista, no yo, la humanidad, el planeta Tierra. Planetas, estrellas, soles, revientan por el aire constantemente en el universo, en el cosmos. Que reviente el planeta Tierra, al cosmos no lo conmueve. ¿Cuánto menos lo puede conmover mi existencia? Solo a mí y a los que me quieren un poquito los puede conmover mi existencia. A los que no me conocen, no. ¿Cuánto menos al universo? Entonces, tener la experiencia de no yo, de algún modo es tener la experiencia de universo. Entonces, soy el universo observando esta intrascendencia.
Y al entender que mi yo es intrascendente, entonces, como en la dualidad necesito moverme con esas reglas, pues elijo las reglas que quiero, juego el juego que quiero jugar, creo el yo que quiero crear, porque estoy sometido a estas reglas. Pero no son fijas. Entonces vivo la vida que quiero vivir. Vale decir, soy feliz. Vivo plenamente. Sin estar tratando de complacer a nadie, porque sé que eso también es intrascendente. Cuando aprendo a ser el universo, entiendo que el yo no es más que una manera de expresarlo. Ni correcta ni incorrecta. Es simplemente una manera. Entonces elijo la manera que quiero. De eso se trata la iluminación, la libertad. Y volviendo a la pregunta que hacías al principio, Susi, hace un rato, que decías, bueno, el budismo propone la meditación, la recitación, y propone varias cosas el budismo. Y entre ellas, por ejemplo, hay una práctica muy bonita, muy divertida, que es cantar. Cantamos mantras, cantamos sutras. De hecho, en breve voy a estar publicando el mantra que se corresponde ahora con el equinoccio de primavera, representado por el Buda Akshobhya. En el hemisferio sur. En el hemisferio sur, primavera, Akshobhya. En el hemisferio norte ya tienen publicado en el canal de YouTube el mantra del Buda Amitabha. Amitofo, María. Y lo que es el Buda publicando del... en Facebook. ¿Cómo? Y lo estaremos publicando en Facebook para que la gente no se desespere buscando en YouTube. Amitabha representa el equinoccio de otoño, Akshobhya el equinoccio de primavera, y Ratnasambhava es el Buda del verano, del solsticio de verano, y Amoghasiddhi el Buda del solsticio de invierno. Entonces, naturalmente, las épocas cambian en hemisferio norte y hemisferio sur, pero los Budas siguen siendo los mismos representantes. Entonces, celebrando estas instancias, cantamos un mantra. A veces en las puyas, que son celebraciones devocionales, cantamos un sutra, que son maneras muy bonitas también de entrar en contacto con la no dualidad. Cuando uno, por cantar o recitar, entra en un estado devocional, bueno, puede entender que el yo es una ilusión. Entra en contacto con una experiencia de no dualidad. Sí, María. ¿Cuál es la diferencia entre el mantra y el sutra? Qué linda. Qué bueno que hagan esas preguntas, porque a veces uno habla y da por sentado que la gente entiende lo que uno dice. Un mantra, la cosa no. Un mantra es una fórmula corta que puede ser desde una sílaba, una palabra o una frase que se repite una y otra vez. Un sutra es un discurso, generalmente atribuido al Buda, Sakyamuni. Sutra literalmente significa discurso. Podríamos decirlo en términos más cristianos, un sermón. ¿Sí? Es un discurso ofrecido por el Buda. Eso es un sutra. En cambio, un mantra es una fórmula corta. ¿Y insisto, se repite todo el discurso? El discurso, no necesariamente. Si uno recita el discurso, si uno recita el sutra, lo puede recitar una sola vez o tantas veces como quiera. Es como recitar el... A ver, no sé si en el cristianismo hay algo similar a la recitación de un sutra
Nepur, porque un mantra sería, si quieres, el Padre Nuestro, por ejemplo. Claro, eso los Es rezos. sí, es un intermedio, porque es largo para mantra, pero es corto para un sutra. Sí, hay rezos más cortitos también. Sí. Eh, Bueno, una novena, sí. ¿no? La novena es parecido a la recitación de los Bueno, mantras. de hecho, usamos El mala. Sí. el mala y el rosario, los usamos más o menos de la misma manera, contando Claro. las repeticiones, en nuestro caso, de sutras o mantras, y en el cristianismo de rezos. Nosotros particularmente en nuestra sangha, cuando recitamos un sutra, recitamos una sola vez, todo el sutra. Bueno, hay otras Como tradiciones práctica. Hay otras tradiciones, sí, que los recitan sin parar. hasta 108 veces. De hecho, el mala tiene 108 cuentas. Ese es el número tradicional. Y el mala de pulsera tiene 18 cuentas. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando cantamos un mantra, el mantra sí lo repetimos 18 veces. Ahora, particularmente, por ejemplo, cuando yo tengo ganas de meditar sobre algún mantra, por ejemplo, Amito Pho, no solo es un saludo, sino también es un mantra. Hay un mantra muy bonito que es Namo Amito Pho. Namo no tiene traducción, pero vendría a ser algo así como alabado sea o alabanzas a el Buda Amitabha. Namo Amito Pho. Tomo el mala de 108 cuentas y repito 108 veces Namo Amito Pho, Namo Amito Pho, Namo Amito Pho, Namo Amito Pho. Y uno entra en un estado devocional donde ya uno no piensa siquiera lo que tiene que decir. Sin embargo, no es un trance. Y esto es importante aclarar. El estado meditativo no es un trance. Exactamente. Un trance es un estado alterado de la conciencia, mientras que la meditación es un estado acrecentado de la conciencia. No se altera, se amplía. ¿Sí? Entonces, cuando uno repite un mantra, entra en un estado devocional, no en trance. Esto no quiere decir que no haya gente que no entre en trance, pero desde la práctica budista uno debe evitar entrar en el trance porque ningún beneficio para la ampliación de la conciencia se obtiene en un estado alterado de la conciencia. Por eso en el budismo tampoco se utilizan ningún tipo de drogas o estupefacientes que alteren la conciencia, como sí en otras religiones han recurrido a fumar hierbas y demás para estados de conciencia particulares, porque justamente el budismo lo que apunta es al estado acrecentado de la conciencia y no alterado. Así que hay cientos. Una pregunta. Y escuché antes, ¿puede ser que utilicen inciensos o algo así? Sí, como parte de los rituales. ¿Y qué significado tiene usar el incienso? Ah, que es rico, es riquísimo. Ah, está, eso nomás. Perfecto. No, bueno, también, también que el cuerpo tenga las mismas percepciones y sensaciones cuando uno está en estos ambientes con las variables controladas, ayuda a entrar en ese estado. Si yo voy a meditar todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma postura y con el mismo olor, bueno, el cuerpo cuando encuentra este contexto ya solito va entrando en este estado, ¿no? Es como decir, bueno, este es el momento en el que tiene que pasar esto. Pero ustedes saben que yo además enseño artes marciales, ¿no? Enseño Kung Fu, enseño Tai Chi, Chi Kung, pero Kung Fu particularmente enseño también a niños y niñas. Hace un tiempo vino un niño de 12 años y me dijo, Sifu, ¿sabes que
quise entrenar en casa. Me puse a hacer las formas del tigre en casa. Y me puse el pantalón de Kung Fu y la remera y me puse a hacer las formas del tigre. Y me di cuenta que me faltaba algo. Entonces fui y me puse la faja. Nosotros usamos unas fajas de colores dependiendo del nivel de cada quien. Cuando me puse la faja, me dice el nene de 11 años, me dice, cuando me puse la faja, ahí pude hacer la forma del tigre. Me dice, y me di cuenta que la faja es Kung Fu. Se iluminó. 12 años. Es que los niños están más cerca de la iluminación que nosotros, obviamente. Por supuesto, todavía no olvidaron tanto la no dualidad. Claro. Todavía no tienen construido yo dual. Claro, no tanto. No tanto, o sea, tienen, pero no tanto. Uno va entrando en la ignorancia poco a poco, hasta que se vuelve un ignorante total. Por eso deberían ser nuestra guía los chicos en este mundo. Bueno, podemos tomarlos como guías, podemos apreciarlos como guías, no venerarlos como guías porque si no les vamos a hacer un daño muy grande. Cuando este niño, Teo, me dice, la faja es Kung Fu, entendió todo. Y esto es lo que en Zen decimos permanentemente, la forma es vacío. El vacío es la forma. ¿Cómo puedo captar la no dualidad sin la dualidad? Solo gracias a la ignorancia puedo alcanzar la iluminación. Solo gracias a la percepción dualista es que puedo entender que hay algo más allá de la dualidad, que es la no dualidad. Entonces ahí la forma, que es el ritual, es solo un representante de la experiencia que es la no dualidad. El ritual es el dedo que señala la luna. Pero no debo rendir un culto al dedo que señala la luna. No debo rendir un culto al ritual. El ritual es la herramienta que me ayuda a tener la experiencia de no dualidad. Entonces el incienso, la postura de zazen, la ropa de chino, la faja de Kung Fu, es la forma que apunta al vacío. Y cuando tengo la experiencia de vacío, me doy cuenta que no hay separación entre vacío y forma. Son uno y lo mismo. Por eso es importante el ritual, por eso es importante siempre el mismo incienso, por eso es importante la misma ropa, la faja, el zafu, el templo, la sangha. Todo se vuelve forma que apunta al vacío. Por eso es que los budistas, cuando nos iniciamos, cuando abrazamos el budismo como nuestro camino de vida, tomamos los 3 refugios. Tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Tomar refugio en el Buda significa tomar refugio en la budeidad, en la naturaleza búdica, la no dualidad. Tomar refugio en el Dharma es en la filosofía budista que me ayuda a entender este camino. Y tomar refugio en la Sangha es en la comunidad que me ayuda a practicar, me ayuda con los rituales. Son mis compañeros en este camino espiritual, en esta evolución, en esta maduración. Entonces, Buda, Dharma y Sangha se vuelven uno y lo mismo. La forma es vacío y el vacío es la forma.
Así el yo se vuelve interdependencia y la interdependencia se vuelve el yo. Espero que haya quedado al menos un poquito claro y que entonces cada una y cada uno se encuentren un poquito más cerca de la iluminación, de su propia liberación. De verdad, de corazón, los invito a hacer el ejercicio este que les propuse. Tómense 15 días para escribir en una columna yo soy y todas las cualidades y características que describen el yo actual. Y yo quiero ser todas las características y cualidades que quisiera desarrollar. Algunas van a coincidir. Bueno, esas ya las tengo. Otras debo desarrollar y algunas debo abandonar. Bueno, ahí se ha dibujado el camino para ser quien quiero ser. Eso es la libertad. Mis amigos y mis amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Que tengan un hermoso fin de semana. Amito Fu. Amito Fu. Amito Fu.